Hemos leído en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3, pero me gustaría que pudiésemos leer un poquito antes, en el capítulo 1, leer los versículos del 18 hasta el 25. Vamos a leer también esos. Vamos a referirnos a estos versículos en varias ocasiones, así que vamos a tenerlos en mente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 hasta el 25. Lo voy a leer yo, vosotros me podéis seguir con la lectura. Dice así la palabra: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y ahí ya empezaríamos con lo que hemos leído antes. ¿Por qué es importante entender ver un poquito este contexto? Porque nosotros tenemos que entender de dónde vienen las palabras que hemos leído y que vamos a estar hablando hoy, que son Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Cuando nosotros empezamos a estudiar un texto, lo normal y lo que debemos hacer es entender primero lo que hay en el contexto, qué es lo que hay un poco antes y un poco después, o incluso mucho antes y mucho después. Y también entender quién está escribiendo y a quién está escribiendo. Y es importante que nosotros entendamos que a las personas a las que el apóstol Pedro está escribiendo en esta carta eran personas que en algunos casos eran extranjeros. Lo menciona en algunas partes. Extranjeros, habla de peregrinos también. Eran personas que estaban desfavorecidas socialmente, porque no solamente ya algunos eran extranjeros, sino que además eran cristianos. Y como cristianos, por lo tanto, eran personas que estaban apartadas por los judíos. Y el problema es que también, como podemos ver en el contexto, es que estaban siendo perseguidos por los romanos. Así que este es el contexto en el que ellos se encuentran. De hecho, en la carta seguramente está escrita al comienzo de la persecución de Nerón, y en esa persecución el mismo apóstol Pedro muere. O sea que Pedro está escribiendo a una iglesia o a un conjunto de iglesias las cuales estaban empezando a ser perseguidas sin que él supiese que poco tiempo después él iba a morir por causa de esta persecución. Eran personas que tenían que vivir firmes, tenían que experimentar el amor, el temor de Dios, pero tenían que vivir en la gracia y en la seguridad de ¿qué? Como vemos al principio, en los primeros versículos, en la gracia del Evangelio. Así que cuando Pedro está empezando a escribir la carta, quiere dejar varias cosas importantes bien claras. Primero, la seguridad de la salvación, que lo vemos en el versículo 4 del capítulo 1, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es decir, una herencia que es la salvación, que no se puede corromper, no se puede contaminar y no se marchite, que está reservada. Versículo 5, somos guardados, una salvación al final del versículo que dice que está preparada para nosotros. Está hablando de la vida del creyente, cómo vivir en tiempos de dificultad, en tiempos de persecución,
en tiempos donde son las personas apartadas, menospreciadas y en algunos casos perseguidas hasta la muerte. Llamamiento de vivir una vida dentro del Evangelio, de vivir una vida para el Evangelio, mientras que esperamos la segunda venida. Versículo 15 del capítulo 1, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. ¿Qué quiere decir? No santo a perfecto, santo aguardado para y por el Evangelio. Versículos del 18 al 20, hablando de la obra de Jesucristo que me ha rescatado de mi antigua vida y me ha dado una respuesta absoluta para mí. Y nacidos de nuevo como nuevas criaturas en amor y para amor, ¿mediante qué? Mediante la palabra que ellos han recibido y que han aceptado y que han creído, como los versículos del 24 y 25. Esto es un poco el contexto de donde vienen las palabras del apóstol Pedro. Palabras en las cuales él lo que quiere hacer es dejar claro algo. Y es que la obra de Jesucristo es absoluta. La obra de Jesucristo es absoluta. ¿Por qué nosotros podemos experimentar esto? Por lo que hemos leído antes, que ante nuestra vana manera de vivir anterior, versículo 18 del capítulo 1, nosotros hemos recibido, no lo de nuestros padres, que ya lo hemos apartado, hemos recibido el Evangelio. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que yo recibo de mis padres, por muy buenos que sean y por muchas cosas valiosas que me hayan dado, al final va a tener mucho de mis padres. Al final va a haber errores, va a haber equivocaciones, va a haber ideas y motivaciones. Pero lo importante que es que aunque mis padres hubiesen sido los peores padres del mundo, lo que yo ahora he recibido es la obra de Jesucristo que cambia mi naturaleza. Por eso es importante que lo que yo transmita a mis hijos sea el Evangelio. Y hablando en contexto del día de hoy, lo que las madres se tienen que preocupar de sus hijos es de transmitir el Evangelio. Que sí, las normas están bien, la educación está bien, la ética, la moral, las obligaciones, claro que está bien. Pero lo que Dios quiere que es que los remanentes vivan una vida santa. Pero ¿cómo va mi hijo a vivir una vida santa si es muy esto o si es muy lo otro, si es muy imperfecto? No es una vida perfecta, es una vida para el Evangelio. Es decir, es una vida que admite la imperfección, pero que tiene que estar destinada para la obra de Dios. Eso es la finalidad de nuestra vida. Es lo que el apóstol Pedro quiere para esta iglesia. Pero al final, ¿cuál es el valor? Es la obra absoluta de Jesucristo que rompe la obra y la cadena de Satanás. Primera de Juan 1:9. Para esto vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras de Satanás. Las obras en las cuales ellos estaban a veces esclavizados por su antigua manera de vivir. Pero han recibido una nueva experiencia en el Evangelio. Y esa nueva experiencia en Cristo cambia su vida y cambia su planteamiento. Es que ha roto la estrategia de Satanás para nuestra vida. La herencia de padres a hijos fuera del Evangelio, ¿cuál es? Algunas cosas muy buenas y muy bonitas. Tenéis que trabajar, tenéis que esforzaros, tenéis que hacer esto y lo otro. Está bien, es correcto, no digo todo lo contrario en absoluto. De hecho, es algo bueno, pero ¿cuál es la herencia que marca la diferencia? La que a mí me da la respuesta absoluta por encima de todo lo que pueda llegar a ocurrir. ¿Qué es? La palabra de Dios y el Evangelio. Pero la estrategia de Satanás, ¿cuál es? Estar aquí, o capítulo 2, versículo 11. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Absteneos de lo que te pide el cuerpo, ¿por qué? Porque es contrario a lo que te pide el Evangelio. ¿Cuál es la respuesta para mi vida? Que yo pueda vivir por y para el Evangelio. Que no me deje engañar por la estrategia de Satanás para nosotros. Que no viva como ocurría y vemos en el capítulo 13 de Hechos. El procónsul todo el rato atormentado por esa persona que hacía magia de adivinación y le impedía que escuchase el Evangelio.
Como en Hechos capítulo 16, una chica que tenía espíritu de adivinación, problemas espirituales, dominada por personas para poder enriquecerse. Capítulo 19, esa persona que tenía ese problema espiritual que nadie podía resolver. Es la obra en el campo. Capítulo 18, Pablo llega a Éfeso, la idolatría que existía en aquel lugar se levantó contra ellos. Es que Cristo rompe además la estrategia de Satanás para la iglesia. ¿Cuál es la estrategia de Satanás para la iglesia? Versículo 1 que hemos leído antes. ¿El qué? La malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y las detracciones. Esto es lo que Satanás quiere para la iglesia. A Satanás no le importa las iglesias grandes o pequeñas, le importa que la iglesia no esté experimentando el Evangelio de Cristo, que se entretengan con otras cosas, pero que no prediquen la palabra. Esa es la estrategia de Satanás para la iglesia, que la gente viva en maldad. Pero maldad es lo contrario que te está pidiendo Jesucristo. Capítulo 1, versículo 22, dice que andemos ¿qué? Mediante el Espíritu para el amor entre los hermanos. Cuando hay amor no existe la maldad, no cabe la maldad. El engaño, que si sacamos la palabra del contexto en su lenguaje original, está hablando como de un cebo, engaño, cebo, algo que se utiliza para atrapar, una mentira. Es lo que ocurre, la mentira, el engaño, la falta de honestidad, es lo que Satanás quiere en las iglesias. Pero tenemos que aprender, por ejemplo, del apóstol Natanael, que según Juan 1:47 dice que Jesús le vio y dijo: en ti no hay ningún tipo de engaño, eres sincero para lo bueno y para lo malo. Habla de hipocresía, de lo mismo que Jesús habló en el Sermón del Monte. Pedro lo escuchó, claro que lo escuchó, y habló de la gran hipocresía de los fariseos y de los que vivían una vida legalista, pero no vivían el Evangelio, no vivían de verdad la palabra de Jesucristo. Habla de envidias, que es lo contrario al amor desinteresado. En vez de amar y estar feliz por lo del otro, estoy triste porque lo quiero y si lo pierde entonces me quedo feliz porque hemos igualado. Esto a veces ocurre, ¿no? Esto yo lo veo mucho en el fútbol. Pierde mi equipo, pero como ha perdido el otro, entonces, estoy contento. ¿Por qué? Porque hemos perdido los dos, es un empate, ¿no? Pero no hay nada peor como que tú pierdas y el equipo contrario gane. No con el que tú juegas, sino con el que hay rivalidad. Es el poder de la envidia, contrario al Evangelio. Habla de calumnias, difamaciones, habla del sentido de desprestigiar y humillar al otro. Y eso ocurre dentro de las iglesias. Todo esto Pablo lo habla porque era la realidad en el mundo. Y esto ocurre en la iglesia, ocurre también en las familias. Es la estrategia de Satanás en la familia. Que haya problemas entre nosotros y tengamos, en vez de amor, haya maldad. Tengamos engaño, no haya sinceridad, no haya comunicación. Familias en las que haya hipocresía, no haya sinceridad, envidias, mentiras. Todo esto ocurre en el mundo. ¿Por qué? Porque hay una estrategia de Satanás desde el comienzo de los tiempos. Pero nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Si nos vamos al versículo 3, ¿qué es lo que vamos a ver? Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aunque es un condicional, realmente en el sentido no es un condicional, sino que habla de seguridad. Podemos traducirlo de otra forma. Vamos a parafrasear nosotros. Vosotros que habéis saboreado la obra del Evangelio. Vosotros que habéis saboreado el mensaje del Evangelio. Es algo seguro. Y esto nos recuerda a Salmo 34:8. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Y esta es lo que nos va a dar la respuesta, que podamos experimentar el Evangelio. Si nosotros somos aquellos que saboreamos la obra del Evangelio en nuestra vida, no vamos a andar por lo que no es del Evangelio.
no voy a hablar ni siquiera del del versículo 1, donde es muy obvio lo que es negativo. Pero vamos a hablar también de lo que no es tan obvio y no es necesario en mi vida. Como yo experimento la obra de Dios en mi vida, ¿por qué yo voy a confiar en mí mismo? Si yo experimento el poder de Dios, ¿por qué yo voy a esforzarme en ser algo que no soy, que no puedo ser? ¿Por qué si yo experimento que Dios está conmigo, tengo que vivir en la inseguridad y en el miedo constante? ¿Por qué si yo experimento el Evangelio en mi vida, la obra de Cristo y el nuevo nacimiento, yo tengo que estar siempre fatigado, cansado y cargado por todo? Porque no he experimentado la obra de Cristo 100%. O porque se me olvida, entro dentro de mi vida cotidiana y no termino de entender el Evangelio. Es el sabor, el Evangelio del que está hablando versículos 18 en adelante que hemos leído. Habla la palabra que hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo, destinado desde antes de la fundación del mundo y por la cual yo ahora que tengo fe y esperanza, habiendo purificado, versículo 22, nuestras almas en la verdad mediante el Espíritu. Si yo tengo la experiencia de Cristo en el Evangelio, si yo creo que he sido rescatado por la sangre y tengo la experiencia completa, ¿por qué entonces me cuesta tanto a veces la vida? ¿Por qué a veces es tan difícil? ¿Por qué a veces es tan complicado y es tan complejo? Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son los frutos del Espíritu. Es lo contrario a lo que hemos leído antes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando yo soy lleno del Espíritu Santo, camino aquí. Cuando yo no soy lleno del Espíritu Santo, camino de la otra forma. Cuando yo no vivo por y para el Evangelio, en esa concentración espiritual que me dé fuerza, mi naturaleza, ¿cuál es? Ir a lo otro, ir a lo que no es el Evangelio, ir a lo que no es de Dios. Pero ¿cuál es mi respuesta? Que yo, al haber creído en Cristo, ya tengo al Espíritu Santo dentro de mí. Por eso no apaguemos, no callemos y no, como dice también la palabra, no contritemos al Espíritu de Dios. Y vayamos ¿a qué? Al versículo número 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué es lo que yo necesito en mi vida? ¿Qué es lo que las familias necesitamos? ¿Qué es lo que la Iglesia Aposento Alto necesita? El alimento espiritual puro. La leche como aquello que es lo único que necesita un niño normalmente. Ian, ayer fue el primer día que empezó a comer algo sólido, pero no lo necesita. Podría vivir y vivir y vivir con la leche materna mucho tiempo. No hace falta otra cosa. No necesita agua, no necesita carne, no necesita nada. El alimento espiritual pero el alimento de Ian es la leche materna y nada más. Y es lo mejor que puede tomar. No hay fórmula de estas de biberón, la mejor, la más cara del mercado que pueda asemejarse a ello. Conocemos a personas que dijeron, bueno, como no queremos darle el pecho, le vamos a comprar la mejor. La mejor, la mejor, la mejor, la mejor que hay. Y esa me dicen que es casi como la misma fórmula, como no lo es. Porque de hecho la leche materna cambia. No es lo mismo al principio que al final, no es lo mismo mañana que noche, incluso a veces el mismo cuerpo de la madre de alguna forma percibe incluso a veces enfermedades y problemas que tienen los niños y cambia también la fórmula. O sea, es absoluto. Yo cuando me enteraba de estas cosas y a lo mejor hablando con Mini me decían, no, es que ahora empieza con un lado y luego le gusta continuar con el otro. ¿Por qué? Porque el sabor es diferente y entonces el niño empieza a decir, no, ahora me apetece aquí, ahora me apetece allá. No es por cabezonería, es porque de verdad hay un alimento diferente, pero que es el alimento absoluto que él necesita. Y tenemos que experimentar, aprender, enraizar en este alimento espiritual puro. ¿Cuál es? El que nosotros saboreamos en el Evangelio.
Por eso pues, el apóstol Pablo habla, habéis gustado, habéis saboreado, ¿el qué? Ese alimento espiritual, al igual que un niño. Y como nosotros estamos dentro y hemos experimentado el Evangelio, ¿dónde tiene que ir mi corazón? A ese alimento espiritual. No a dejarme guiar y engañar por Satanás, sino que es la obra perfecta del Evangelio en mi vida. ¿Cómo lo tenemos que desear? Como niños. El ejemplo es obvio de Pedro. ¿Qué es lo que Pedro te está diciendo? Tienes que desear el alimento espiritual como si fueras un niño. Como si fueras un niño, con la intensidad, con desesperación. ¿No le habéis escuchado gritar aquí? Así tenemos que desear la palabra, el alimento espiritual, porque lo necesitamos. Yo no puedo sentar a ella ni explicarle, no te preocupes, dentro de 20 minutos mamá te va a dar. No, lo necesito ahora y lloro hasta que lo consigo. Y ya le veis que puede llorar 10, 20, 30 minutos sin parar hasta que consiga lo que quiere. Hay niños que les engañas, hay niños que no. A él no le engañas. ¿Por qué? Quiero esto y punto. Es así de cabezón. Es lo que le da vida. Y a mí el Evangelio es lo que me da vida. A mí la palabra del Evangelio es lo que me da vida. La Biblia de las Américas traduce, en vez de alimento espiritual, la palabra. ¿Por qué? Porque entiende el contexto y sabe que Pedro se está refiriendo a la palabra y directamente lo traduce así. Pero me da igual cómo lo traduzcamos, es el mismo principio. Es desear la palabra de Dios, el alimento, la leche espiritual, que es lo que a mí me da respuesta. ¿En contraste con qué? Con el versículo 1.14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Por lo tanto, versículo 2.1, desead como niños el alimento espiritual, porque ya no estamos en la ignorancia. ¿Qué quiero decir? Ya sabemos lo que necesitamos, sabemos lo que es bueno para nuestra vida. Si no vamos a ello, eso entonces es un error nuestro. Yo ya no estoy en la ignorancia. Antes lo estaba, ahora no estoy en la ignorancia. Ahora yo sé lo que es bueno para mí, lo que es necesario. Si yo no acudo a ese alimento espiritual, el que está cometiendo un error soy yo. Si yo no estoy viviendo esa vida dentro del alimento espiritual, sabiendo qué es lo que necesito, entonces no estoy siendo responsable conmigo mismo, ni estoy siendo responsable con mi familia. ¿Cómo yo voy a poder ayudar a mi familia si no estoy haciendo lo que es necesario y correcto? Si no lo creo, entonces es porque vivo aún en la ignorancia. Pero como no vivimos en la ignorancia, ¿cuáles son los deseos para mí y para mi familia? Es el alimento espiritual. ¿Os acordáis de Corintios cuando Pablo les dice, sois como niños? Es el alimento espiritual que necesitamos. Os tengo que dar lo que es básico porque no lo entendéis, no os puedo ayudar más. Es estar constantemente en esa leche espiritual. Versículo 1, 23 y 25, o al 25, ¿de qué está hablando el apóstol Pedro? De la palabra de Dios que ha sido anunciada, que es como que es más que la hierba y más que la flor. Es la palabra que permanece para siempre. ¿Qué es lo que yo quiero para mi vida? ¿Lo que es perecedero o lo que es eterno? ¿Qué es lo que yo quiero para mi vida? ¿Algo que se seca y se cae, como la hierba y la flor? ¿O lo que yo quiero es lo que permanece eternamente? Lo que de verdad cambia mi vida, lo que de verdad me lleva por el lado que es el lado de la respuesta y de la bendición. ¿O yo por dónde voy a ir? ¿Por lo que es mío? ¿Por lo que a mí me apetece, me parece? ¿Por lo que me dejo guiar por el mundo y la sociedad? Tenemos que vivir nuestra vida dentro del Evangelio por y para Él. Y además, dice, la leche espiritual no adulterada, que me parece muy interesante, no adulterada. ¿Por qué añade esta palabra no adulterada? Es la misma
palabra a engaño que utiliza antes. Lo que pasa es que como lo traducimos al español no nos enteramos, pero en griego utiliza la misma palabra, que es dolon, y aquí lo hace sin engaño, le pone la a delante, en este caso la alfa, adolon. ¿Qué quiere decir? Sin engaño, sin algo que es mentira, sin algo que es un cebo. Por lo tanto, lo traducimos como puro, pero es sin engaño. La palabra que no se le ha añadido nada es la palabra del Evangelio absoluta, la palabra de Cristo sin ningún tipo de añadido aditivo. Cero. Es la palabra del Evangelio. Y nosotros tenemos que tener la costumbre de estar dentro de esa palabra. La palabra del Evangelio no adulterada. La palabra que Dios está transmitiendo a través de la Biblia. Y es la que te da crecimiento. Por eso en el capítulo 1, versículo 23, nos está hablando de ser renacidos. ¿Por qué renacidos? Es lo que a veces hablamos, es la recreación de Dios, lo que Dios hace nuevo. Es lo que Dios ha vuelto a hacer cuando era imperfecto o incapaz, Dios lo vuelve a hacer otra vez. Porque no somos la misma persona en todo el Evangelio. Y dentro del Evangelio somos una nueva persona. Somos renacidos, es la palabra que nos da crecimiento. Una nueva identidad como hijos de Dios. Una autoridad para ir al mundo y testificar el Evangelio. Nos da además la ciudadanía del reino de los cielos. Y somos templo del Espíritu Santo. Pero fijaos qué importante es esto. Nos está hablando de que somos nuevas criaturas, pertenecemos al reino de los cielos. Esto luego lo va a mencionar un poco más después, lo veremos dentro de 2 domingos. ¿Pero de qué está hablando aquí el apóstol Pablo? De que nosotros tenemos una nueva identidad en Cristo. Vamos a aprovechar y a disfrutar esta nueva identidad. Dentro del Evangelio, Efesios 4:14 nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar y emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué está diciendo? Que cuando tú eres maduro dentro del Evangelio, no puedes vivir como un niño que se está dejando guiar por cualquier cosa. Otra vez colocamos la palabra en el medio. Sigue la palabra, sigue el mensaje del Evangelio, sigue la corriente de Cristo. No te dejes engañar por cosas que parecen muy bonitas, muy interesantes. Sigue la palabra del Evangelio solamente por ello. Primera de Corintios 3:1 dice, de manera que yo, lo hemos mencionado antes, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os tuve que hablar de esa forma porque no entendéis y tengo que estar constantemente repitiendo lo mismo. Pero es lo necesario en aquel momento. Cuando yo entiendo el mensaje del Evangelio y lo aplico, alcanzo esa madurez espiritual que me ayuda. Esa madurez espiritual que me hace ver las cosas con los ojos correctos. Es la madurez para entender mi vida y qué es lo que tengo que hacer. No por lo que me han enseñado o porque es lo que hay que hacer, o es lo que siempre se ha hecho, o es lo que es correcto, o que es lógico o coherente. Es seguir el mensaje del Evangelio, seguir el plan de Dios y dejar que Dios gobierne tu vida. Pero al final, ¿para qué vamos a crecer? ¿Para qué vamos a tomar esa leche espiritual que nos ayude a crecer como bebés, adultos? Para vivir una vida santificada. ¿Qué quiere decir una vida santificada? Una vida que sea por Dios y para Dios. Una vida para su gloria, una vida que le entreguemos a Él. Vivir una vida que dé fruto, es decir, por y para el Evangelio. Vivir una vida agradable a Dios, es decir, por y para el Evangelio. El alimento espiritual nos ayuda a madurar para tener una vida que a Dios le agrada. Y eso solamente lo podemos hacer cuando es por y para el Evangelio. Solamente es por y para el Evangelio. ¿Por qué? Porque es necesario.
Volvemos un poco al contexto del principio. Versículo 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Expatriados en la dispersión. Extranjeros y peregrinos, 1:17, nos dice, o por ejemplo, vamos a leer mejor que no lo hemos leído, el 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Quiénes eran estas personas? Eran extranjeros, peregrinos, perseguidos, repudiados por los judíos. Pero ¿dónde está el valor? En que en Cristo yo tengo ya una ciudadanía. Yo cuando estoy en Cristo soy ciudadano del reino de los cielos. Ya no soy un extranjero. Yo en Cristo lo tengo todo. Ya me da igual lo que me digan porque yo ya tengo clara mi ciudadanía. No estoy mirando, ay, si pudiese volver otra vez, o por qué no me aceptan aquí en este lugar, por qué me hacen pagar más impuestos, por qué las penas son más duras para los extranjeros, por qué me ponen tantas restricciones si yo, al no ser de este lugar, ¿qué es lo que piensan? Yo soy ciudadano del reino de los cielos. Esto ya no me importa. Ser peregrino o ser extranjero ya no importa, porque yo tengo clara mi ciudadanía, que es absoluta y es universal. Y además, sí, soy peregrino. Yo estoy de paso en esta vida. Todos lo estamos. Me da igual, yo estoy viviendo en el país en el que he nacido, pero me da igual, no soy de aquí. Yo en esta vida estoy de paso. Y esto le tenía que hacer sentir bien a los hermanos que escuchaban esta carta. Sí, verdad, somos extranjeros, somos peregrinos, estamos... pero nosotros todos estamos de paso. Mi ciudadanía está en los cielos, allá voy. Y aunque, como dice el apóstol Pablo, en el versículo 6, dice que tengamos que estar afligidos en diversas pruebas, recordemos la persecución doble de judíos y sobre todo de romanos, nosotros estamos en paz, estamos en armonía dentro del Evangelio. Versículo 2:20, para terminar con el contexto, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Hecho mal, me dan una bofetada, pues me lo merecía, ¿no? Pero continúa diciendo, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué está diciendo? Todo lo que tú sufras, lo que te pase, aunque no te lo merezcas, llévalo bien. No te desvíes. No devuelvas, como dijo Jesucristo, el mal con el mal. Pon la otra mejilla. Entrega la prenda incluso más de lo que te piden. Recorre 2 millas en vez de 1 con la carga del soldado. Pero, ¿cómo puedo hacer yo esto? Cuando yo tomo el alimento espiritual. Si yo no pongo primero las bases que el apóstol Pablo está poniendo en su carta, ¿cómo yo voy a poder aguantar esto? ¿Cómo yo voy a aguantar que tenga problemas en mi trabajo? ¿Cómo yo voy a aguantar que yo tenga problemas en mi vida, que yo tenga enfermedades, que tenga problemas en mi familia? ¿Cómo lo voy a aguantar si no es cuando yo estoy nutriéndome con el alimento espiritual? ¿Cómo yo voy a poder ir a donde Dios me está pidiendo, que es hacia la evangelización del mundo, en paz y sufriendo persecuciones, si no es con esa madurez espiritual que me da esa leche, esa palabra del Evangelio? Versículo 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. No importa lo que éramos antes. ¿Qué es lo que importa? Lo que somos ahora. ¿Qué somos ahora? Ovejas que hemos vuelto. ¿A quién? A nuestro pastor. A aquel que nos cuida, a aquel que nos protege, a aquel que nos da el alimento, a aquel que nos cura, a aquel que nos guía por donde tenemos que ir, a aquel que nos defiende de las bestias del campo. Yo ahora soy alguien que está
como una oveja descarriada, vuelta al pastor. Y obispo. ¿Qué significa obispo? Obispo es el que sobrevé, el que ve por encima, el que está observando, el que está guardando. Dios es un Dios que me acompaña, que observa, que está atento y es cuidadoso de mí. Que no me quita en la vista ni un segundo, que no se aparta de mí ni por un instante. Y si yo tengo que ser esa oveja que me descarrío una y otra vez, yo tengo la seguridad de que Cristo, Dios Padre, como buen pastor, me va a buscar siempre. Dejará a las 99 e irá a buscar a la 1. Siempre lo hará. Así que es un día en el que también nosotros podemos experimentar esto. He estado desconcentrado, he estado apartado, he estado pendiente de otras cosas, pero yo quiero ser esa oveja que vuelve. No al redil, no que salgamos del redil, sino vuelvo a estar concentrada en lo que tengo que hacer. Vuelvo a disfrutar de que tengo aquí a mi pastor y a mi obispo, aquel que me ayuda, me protege y me guarda. Porque si no, pues seguiremos como esos niños que no entienden, que no comprenden, que se enfadan por las cosas, que lloran, que patalean, que gritan, que hacen muchas cosas porque son niños, porque no han madurado. Su corte prefrontal no está maduro, no está desarrollado, no son maduros, no comprenden, no entienden y por eso responden de forma infantil. Como niños, nosotros tenemos que ser maduros dentro del Evangelio. Mientras que yo estoy tomando ese alimento espiritual, ¿cómo? ¿Cuándo? Todos los días. ¿Qué es lo que me importa a mí ahora mismo? Os bendigo en el nombre de Cristo para que podáis permanecer dentro del Evangelio y dentro de la palabra. ¿Cuánto tiempo? 24 horas. Todos los días. Todo el día. Porque si yo no estoy concentrado en el Evangelio, ¿en qué voy a estar concentrado? Mañana, tarde y noche. Al menos mañana y noche. Empezando nuestro día, ¿en qué? Tomando el alimento espiritual. Que me dé fuerza para empezar el día. ¿Y cómo lo termino? Tomando el alimento espiritual que me haga reposar y me prepare para el día siguiente. Es vivir en esa concentración dentro del Evangelio. Tengo que llegar hasta el punto de saborearlo, de gustarlo, como dice el apóstol Pedro en Reina Valera, que yo pueda gustar porque yo he experimentado la palabra del Evangelio. ¿Cómo lo vamos a hacer y para qué? Para que todos los días podamos hacer esa gran obra maestra, que es que yo pueda estar concentrado en la palabra, pueda estar en oración y pueda estar en ese evangelismo. Para que yo pueda estar nutriéndome espiritualmente, pueda orar y enfocarme en la dirección que Dios me ha dado y por lo tanto pueda ser útil en el campo. De esta forma es que nosotros vamos a hallar esa respuesta para nuestra vida. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que aunque seáis extranjeros y peregrinos en esta tierra, incluso en este mundo, no os olvidéis de que sois de Cristo. Y de que eso está por encima de cualquier cosa. No os olvidéis de que no hay persecución, no hay desastre que pueda marchitar y pueda hacer que caiga la palabra. Siempre va a permanecer. Y si nosotros permanecemos en la palabra, tampoco nos pasará nada. Incluso llegaremos hasta el punto en el que Pedro acabe dando su vida por el Evangelio, muera en la posiblemente década de los 60, antes del 65 puede ser, no me acuerdo muy bien. Eso lo podéis mirar luego en internet, más o menos cuando suelen decir que murió Pedro. Pero que yo, mientras que estoy en esa persecución, pueda también hacer como él, alentar a otros a permanecer. Y yo pueda seguir testificando hasta los últimos días y momentos de mi vida. Como en la palabra vemos que hizo Esteban, que murió predicando el mensaje de Cristo, y como hizo, por ejemplo, también el apóstol Jacobo o Santiago, que fue asesinado por Herodes, mientras que él era un discípulo y un apóstol que predicaba el Evangelio. O quizá sea como Juan, muriendo en mi vejez tranquilamente. Pero ¿qué es lo importante? Que de una forma u otra yo le dé la gloria de Dios, a Dios en todo. Y yo pueda ser esa persona útil para el Evangelio, mientras que yo me alimento de esa
leche y de ese alimento espiritual. La semana que viene hablaremos de los versículos del 4 al 8, lo podéis leer para ir anticipando, donde tenemos que, dice el versículo 4, acercándonos a Él, piedra viva en la cual hallamos toda respuesta. Vamos a orar. Padre, queremos darte la gloria y la honra, por cuanto, a pesar de vivir como dice la palabra, o asemejándonos a los receptores de la carta, extranjeros y peregrinos, como también perseguidos, pero lo más importante es que somos Iglesia de Cristo. Lo más importante es que somos ovejas en tu redil, es que somos aquellos a los que tú, pastor, cuidas y observas en todo momento. Y Padre, somos aquellos los cuales tú has dado la gran respuesta futura de ser salvos y presente de gozar de toda bendición, toda obra del Espíritu Santo y todo poder que emana de Él. Queremos agradecerte, Padre, porque a través de este alimento espiritual nosotros podemos hallar la respuesta para todo en nuestra vida, hallar el sentido de lo que ocurre y podemos encontrar el camino que seguir para poder experimentar que tú estás con nosotros, tienes un plan perfecto, nunca nos dejas ni nos dejarás y que además seremos esa iglesia que va de aquí hasta el último de la tierra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.